Bienvenidos a la clase de esta noche. Estaremos en el capítulo 25. Los que tienen su material, los que no tienen material, por favor, compartan. Y estamos bien avanzados. Ya estamos en el capítulo 25. El tema de esta noche nos toca sobre del matrimonio. Nosotros conocemos buenas cosas del matrimonio, conocemos malas cosas del matrimonio. Hemos escuchado lo bueno, hemos escuchado lo malo, pero queremos ver cómo lo define la Escritura, cómo lo resume la Confesión de Fe Bautista, cómo lo defendieron los bautistas en 1600. ¿Por qué está aquí escrito? Es porque era necesario defenderlo como una doctrina. Y decimos que el matrimonio es el párrafo 1. Esto es interesante por el contexto actual que estamos viviendo. El matrimonio debe ser entre un solo hombre y una sola mujer. No es lícito que hombre alguno tenga más de una esposa, ni que mujer alguna tenga más de un esposo a la vez. ¿Cómo podemos apoyar esta idea? Vamos a ir a Génesis 2:24, darle la palabra al hermano Eber. La palabra de Dios dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bien, eso está claro desde el Génesis, cuál era la intención que Dios tuvo para el matrimonio. Y era de que era entre dos, ¿verdad? Entre dos personas, era el hombre y su mujer, y que los dos fueran una sola carne. En Mateo 19, verso 5 y verso 6, del verso 4, hermano. Ok. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bien, podríamos decir que esta generación a la que Jesús les está enseñando, podrían justificarse y decir: mira, eso del matrimonio ya es cosa del pasado, somos gente moderna, son tiempos modernos. ¿Podrían haberle dado ese argumento a Jesús? Sí, mira, eso ya es de Génesis, ahora somos una iglesia moderna. Y Jesús vuelve a contextualizar, a traer a contexto actual el pasaje que leímos en Génesis. Sigue siendo palabra de Dios. Y hoy en día podríamos decir lo mismo, ¿no? Somos sociedades modernas, eso del matrimonio ya es cosa de los abuelos, ya es cosas del pasado, ya no hay necesidad de casarnos, ya eso de entre un hombre y una mujer ya no es así. Hoy en día, si te quieres casar con un perro es válido. Si te quieres casar con el robot, o sea, el vacuum ese que anda limpiando, te lo toman válido. Con un árbol se casan. Y vemos cómo el hombre en su depravación, en su pecado, va contra naturaleza, va contra Dios, contra la familia, contra el orden de la creación, contra la palabra de Dios. Y eso ha sido así desde que el hombre cayó en pecado. Romanos 1 nos habla sobre la depravación del hombre. Pero, ¿por qué es importante entender que este tema
está en la confesión de fe, está por un propósito, porque son evidencias históricas. Estamos hablando que la confesión de fe es ¿de qué año? ¿1800? Ajá. Y fue un proceso para redactar este documento y que todas las iglesias estuvieran de acuerdo con esta defensa de doctrinas, les tomó 45 años. Entonces, las iglesias bautistas defendieron estas doctrinas argumentadas en documentos contra la iglesia anglicana, que eran los reyes los que controlaban. Los reyes se independizaron de la Iglesia Católica Romana y los reyes el Estado quería controlar las iglesias protestantes. Entonces tenía que haber separación entre Estado e iglesia. Y las iglesias protestantes desarrollan este documento para decir esto es lo que creemos, esto es lo que defendemos. Entonces cada doctrina articulada aquí fue una defensa contra la Iglesia Católica Romana y contra la Iglesia Anglicana, la Iglesia del Rey. Entonces, en este capítulo ellos estipulan lo que creen sobre el matrimonio, porque es interesante que han habido, antes de la confesión, había una bula papal, un documento firmado por el sello del Papa, que recorría las iglesias, y la bula del Papa Inocencio III permitía que los nobles, la gente de dinero, los caballeros, tuvieran esposas. Esto por aprobación del Papa. Que tuvieran esposas siempre y cuando no fueran cristianas. Si eran de otras religiones, pero entre cristianos quizás no lo permitían, pero siempre y cuando no fueran cristianas, podían tener varias esposas. El Concilio de Trento en el año 1545 a 1563 también, un concilio donde se estuvo debatiendo sobre doctrinas. El concilio reafirmó la monogamia, que es el matrimonio singular, la forma ideal del matrimonio, pero también permitió la bigamia, que sería una segunda esposa en el caso de que la primera haya fallecido. Y en ciertos casos, cuando la primera esposa había sido encontrada como hereje y era culpable de herejía, se le permitía a los hombres tener una segunda esposa. Las prácticas medievales, en la Edad Media, algunos nobles, algunos reyes también practicaban la poligamia. La Iglesia romana no intervenía se hacían los ciegos, ¿no? Los reyes tenían varias esposas y los católicos romanos se hacían la vista gorda. La Iglesia anglicana, una vez separada del catolicismo en 1534, después de su ruptura, Enrique VIII, el rey, permitió la bigamia y la poligamia en ciertos casos, en los casos que eran para los nobles y la gente de la realeza. Para los demás estaba prohibido, o para ellos sí. En 1534, una acta que se desarrolló, la acta conocida como Acta de Supremacía, era una ley del rey de Inglaterra, permitió la disolución de los votos monásticos, y lo que llevó a algunos a la poligamia. Entonces, el rey aprobó los divorcios y eso llevó a un desorden. Las prácticas de la nobleza, algunos nobles, también anglicanos, practicaban la poligamia, eran cristianos, iglesias cristianas, pertenecían al Estado, pero también tenían muchas esposas. La poligamia no es una práctica generalizada en la Iglesia Católica Romana, hay que ser justos, no todos creen en eso, tampoco la Iglesia Anglicana, no todos. La monogamia, que es el matrimonio formal, singular,
siempre fue considerado como la forma ideal del matrimonio. Pero el párrafo 1 entonces lo resume así: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito que un hombre alguno tenga más de una esposa. Y esto allí meta amantes, concubinas, segundas esposas, terceras esposas. Hay hombres en la actualidad que juegan con astucia de que sus esposas no se conozcan, no se den cuenta, andan dejando hijos por todos lados. Así que no creo que, como no es la voluntad de Dios para el hombre y para la mujer, este desorden pecaminoso, la Confesión Bautista establece claramente que el matrimonio es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Ahora, aquí tengo que aclarar que es un hombre, que es una mujer, por el contexto en el que estamos viviendo, y no es alguien que se identifica como hombre y no es alguien que se identifica como mujer. Es un hombre biológicamente nacido hombre y una mujer biológicamente nacida mujer. Así que ya vimos cómo Génesis 2:24 lo describe, Mateo 19 también. Pero 1 Corintios 7:2, Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios dice: cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido. Entonces, es el orden, es la regla, es el principio de las iglesias nuevo testamentarias, y ha sido así también la voluntad de Dios desde Génesis, que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Y no se trata de convivir juntos, estamos hablando de matrimonio. No estamos hablando de noviazgos ni de juntarse y quedarse así para siempre. Oficialmente es ser un matrimonio. La definición de matrimonio es monogamia, que sería uno, singular, un hombre, una mujer, un matrimonio. Es una unión heterosexual. Hacemos a un lado los bisexuales, los homosexuales, los XXX sexuales y todos los géneros que se inventen. La Biblia los prohíbe. Cuando nosotros afirmamos que la Biblia aprueba algo, ese es el principio regulador. La Biblia aprueba el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el principio regulador. No tengo necesidad, ni tenemos necesidad de decir, bueno, mencióname un texto donde diga que el matrimonio gay está prohibido. Porque no existe el texto que estás buscando de que el matrimonio gay esté prohibido. Lo que sí existe es lo que está aprobado. Cuando nos apegamos a lo que está aprobado, todo lo demás por hecho está prohibido. ¿Entienden? Si Dios aprobó el matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces se toma por sentado que todo lo demás que se invente el hombre está prohibido. El segundo párrafo, hermanos, si lo leemos, dice: el matrimonio fue instituido para la ayuda mutua entre el esposo y la esposa. Segundo propósito dice: para la multiplicación del género humano con una descendencia legítima y para la prevención de la impureza. Así que el matrimonio nos sirve porque es una institución de Dios. Tiene el propósito de preservar la humanidad. Por eso Dios le ha dado a la mujer la gracia, la bendición de procrear. Preserva el género humano, tiene descendencias y nos previene, nos detiene, nos frena de una vida inmoral, una vida impura, en pecado tras pecado.
de perversiones, porque las personas que vemos allá afuera, que quieren defender un nuevo estilo de vida, es porque se han apartado de la Biblia, se han apartado de la palabra de Dios. Las sociedades que se han apartado de Dios y no quieren nada con Dios son las mismas sociedades que van de perversión en perversión. Nuestra misión como iglesia es que podamos tener familias sanas, matrimonios sanos. Enseñamos la verdad, aquí no vamos a permitir perversiones de matrimonio. Dios nos guarde y nos ayude a caminar siempre firmemente, porque incluso hay iglesias que están dando bienvenida a todo tipo de ideología. Para no perder su membresía, permiten que todo lo de afuera entre. Yo antes de venir a la Iglesia Bautista del Redentor, me tomé probablemente un año me tomó encontrar iglesia. Y así que recorrí muchas iglesias y recuerdo haberme sentado en una iglesia presbiteriana que también son hermanos en la fe de sana doctrina, o así ha sido históricamente, igual que los bautistas. Pero entonces estaba contento de haber encontrado una iglesia presbiteriana en español. Fui el domingo al culto y lo primero que terminan la alabanza y anuncian a la pastora. Y ya estaba yo en shock. Y luego la pastora dice que se siente privilegiada porque le toca ordenar a una nueva pastora. Así que ahí van a tener una pastora más. Pero no solo eso, sino que era su pareja. Y yo de inmediato me levanté y salí corriendo. Pero eso se ve mucho en muchas iglesias. De verdad que Dios nos ha dado la bendición de tener una iglesia en nuestro idioma, aquí en Rahway, y de sana doctrina y perseverando en la sana doctrina. Así que el matrimonio fue instituido por Dios para ayuda mutua. Eso lo tienes en Génesis 2:18, pues dice, para la multiplicación del género humano, para que haya descendencia. También eso está en Génesis 1:28. Pero vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versos 2 y 9. Primera de Corintios 7, 2 y verso 9. 1 Corintios 7:2. ¿Sí? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, ¡ay! Qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Ahora, lo que nos queda claro es que a causa de las fornicaciones, cada hombre tiene que tener su propia mujer, cada mujer su propio marido. Si no fuera así, entonces las sociedades seguirían en la perversión tras perversión, fornicaciones y todo tipo de inmoralidades. Pero es por esta causa que el matrimonio ha sido una bendición para frenarnos de tanta impureza. También
La pregunta, sí, hermano. Pregunta de... Hermano, en la parte donde el 2, ¿no? Que estamos, dice descendencia legítima y para evitar la impureza. ¿De qué clase de impureza se estarían refiriendo Sí, aquí? no, lo que el texto nos dice más adelante es que a causa de las fornicaciones, a causa de la, digamos, inmoralidades, todo tipo de inmoralidades, perversiones. Si el hombre no vive, si Dios no nos hubiera dado el matrimonio, el mundo, ¿cómo estaría? Si hoy en día lo vemos, los muchachos no sueñan ya con matrimonio, no desean matrimonio, quieren unión libre y los más sanos, unión libre. No quieren obligaciones. Sí, los más inmorales, unión con cualquiera. Honroso sea en, en todo el matrimonio el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sí, honroso sea en todos el matrimonio, en todos. Aquellos que no quieren honrar el matrimonio, fornicarios y adúlteros, tienen juicio pendiente. Todos tenemos un juicio pendiente. Pero en el contexto, hablando de matrimonio, debe de ser algo honroso para todos. Pero ¿qué pasa entonces con los cristianos? Y antes de eso, 1 Timoteo 4:3. Prohibirían casarse y mandarán abstenerse de alientos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Sí, bueno, en los tiempos finales dice que hay una predicción sobre una apostasía y creo que ya lo estamos viviendo. Y dice que el Espíritu dice, en verso 1 dice, del Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, negarán la eficacia de la salvación, negarán la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz, negarán la fe. Y no solo eso, que negan la fe, sino que prohibirán casarse. Es una enseñanza moderna, entre comillas. No se necesita matrimonio para ser feliz, no se necesita tener hijos para ser feliz. Las personas, los jóvenes hoy en día están contentos con un perrito. Yo la pregunta que me hago, ¿por qué la juventud ha adoptado ese modus vivendi, podríamos decirle, de que ya no voy a juntar, voy a probar? Es una ensalada, diría. Y el que logra casarse porque por influencias o por cosas así, no pasa ni 2 meses, están divorciando. Es una ensalada, como digo, me gusta usar la palabra de ensalada para referirme a la mezcla de muchas cosas. Hay responsabilidad de los padres, la educación empieza en casa y mayormente padres cristianos tienen una gran responsabilidad con la instrucción de la fe hacia los hijos. Eso es lo que deberíamos de estar enseñando en nuestros hogares, cultos familiares. Pero no solamente eso, sino también cómo las sociedades ateas, anti Dios, se inventan nuevas formas de educación, nuevas ideologías para enseñar en las universidades, en las escuelas. No solo la parte del gobierno, pero también está los padres, las sociedades y la iglesia. La iglesia, gracias a Dios, ha habido un resurgimiento de la reforma y de doctrinas prácticamente olvidadas, pero esto ha sido un resurgimiento de doctrinas bíblicas y hay muchas iglesias que están volviendo a resurgir, a hacer iglesias cristocéntricas y iglesias
diocéntricas bíblicas. Pero por mucha generación la iglesia, yo creo que se ha olvidado de la palabra de Dios y implementaron nuevas invenciones en los cultos, sustituyeron la palabra de Dios por nuevas modas, y eso se está reflejando ahora en los nietos o en los hijos. Pero lo que dice, añadiendo lo que dice el hermano Franklin, yo he conocido familias cristianas que quieren que los hijos se casen rápido. Y como dice, es para un fracaso, porque no lo hacen bíblicamente o no lo hacen para Dios, sino para complacer a los padres o para salir de los padres, y es un matrimonio que no va a Sí, durar. sí, No ha sí. durado, yo Seguro. conozco. Sí. Seguro van destinados a un fracaso. Ahora, nosotros decimos que el matrimonio debe ser honroso en todos, es una institución para todos. Así que no es solamente para el cristiano, pero el cristiano no queda desligado de esta responsabilidad. Mayor responsabilidad tiene el cristiano, ya que es una institución dada por el Señor. Así que, ¿qué dice la Biblia sobre el matrimonio en los cristianos? Es un voto, sí. Es un voto. Y eso es lo que tenemos que entender como cristianos. Incluso cualquiera de nosotros le puede dar un consejo a un familiar que no es cristiano, a un amigo, a una amiga, a una vecina, sobre el matrimonio, pero tenemos que hacerlo partiendo de las Escrituras. Y cosas, como dice el hermano, tener en mente que es un voto. Ya partiendo de allí, no te cases a la ligera, no te cases por probar, porque es el consejo que te dan. Prueba, si no pasa nada, te divorcias, no pasa nada. Y no es así, es un voto delante de Dios. Es una institución dada por Dios. Todo lo que nosotros, de manera práctica, de manera aplicativa, cómo esta doctrina la podemos vivir, cómo entenderla puede ayudar a mi familia, puede ayudar a un amigo, y cómo entenderla también puede ser aplicada dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia tenemos jóvenes o solteros que se van a casar, o en un futuro nosotros deseamos también que ellos lleguen a casarse, a tener parejas en el Señor, una esposa, un esposo, pero llegará el momento en que tendremos que aconsejarlos, o brindarle un consejo, y tiene que ser bíblico, tiene que ser fundado con las Escrituras, no solo en la iglesia, sino en la sociedad. Tenemos que saber de qué manera lo plantea la Escritura y de qué manera nosotros lo vamos a transmitir. Así que el matrimonio también es para los cristianos, los cristianos deben casarse en el Señor. 1 Corintios 7:39. Que dice que el matrimonio fue instituido para multiplicar el género humano, pero ahora ya estamos viendo que inclusive entre los cristianos cuando se casan están evitando la multiplicación. La multiplicación. Y eso es un tema actualmente en debate. Tenemos iglesias que enseñan y fomentan la multiplicación sin límites. Los hijos que el Señor te dé. Tenemos iglesias que enseñan que según la economía del Estado, lo que no tengas más, te dicen. Uno, ya tienes dos, bueno, con eso está bien, no tengas más. Nosotros tenemos que siempre ir a lo que las Escrituras nos enseñen y sujetar nuestras conciencias a las Escrituras. Porque si no estamos atados a las Escrituras, alguien más nos va a atar con un consejo. Si es una gran responsabilidad, es una gran bendición tener hijos, procrear, engendrar. ¿Qué dice la Biblia? Como la hermana está señalando,
Es el deber de los cristianos la multiplicación. Ahora, ¿qué se debe de hacer en estos casos? Es establecer un límite, hablar con tu pareja, buscar un hijo, buscar 2 hijos, buscar 3 hijos. Creo que en ese aspecto sí la Escritura no nos da tanto detalle en la multiplicación. La multiplicación puede ser 1, puede ser 2. Hermano, Para eso sí, para los impuestos. Dice. hay algo que quizás hay que ver, los tiempos Los tiempos. en que estaba hablando la Biblia de la multiplicación. Porque recuerde que cuando en Génesis ir y multiplicar, porque la tierra estaba despoblada. Pero en este momento, ¿cómo está la tierra? Súper poblada. Entonces uno tiene que ser, quizás la letra mata, yo sé que la letra, si nos vamos ahí, vamos a tener hijos, uno se pone a pensar, especialmente en este país, si me quedo sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Y no solo eso. Creo que hay una línea un poquito, ¿cómo se llama? Estrecha para eso, porque uno no puede llenarse de hijos, no, que el gobierno me mantenga. Porque mucha gente hace así, el gobierno me mantenga, o para llenar los taxis, para recibir mucho dinero para atrás. Pero vamos a ver la calidad de educación que le vas a dar a los hijos. No solamente llenarme de hijos y no voy a tener ni dónde darles una Sí, no, seguro. Y es muy válido la observación que el hermano hace, digamos, por querer cumplir el principio de la multiplicación, yo puedo descuidar otros principios bíblicos, porque como hombre, yo debo de ser proveedor de mi casa, no multiplicarme para que el gobierno me mantenga. Entonces, si yo estoy pensando que no pasa nada porque al final el gobierno me mantiene, como hombre yo no estoy obrando, actuando como un hombre bíblico. Entonces, no debo de aplicar un principio cuando estoy descuidando otros principios. Entonces, yo debo de observar a la luz de la Biblia una cosmovisión, algo más amplio. Sí, vamos a respetar la multiplicación, pero también yo debo de entender que debo de trabajar, que debo de proveer, que debo de proteger a mi familia. A recostarme al gobierno no es lo que la Biblia me manda. ¿Cuándo yo determino que un principio es mayor que otro? Porque yo me puedo ver en las circunstancias de encontrarme con 2 principios. ¿Cómo yo determino qué principio elegir? ¿Cuál es mayor que otro? Yo creo que según el contexto que están viviendo. Yo podría traer a memoria el caso, siempre me ha impactado el caso de Rahab. En el Antiguo Testamento, Rahab, y está en la genealogía de Jesús, Rahab esconde a 2 espías. Y eso podía haberla acusado de traición al Estado. Pero el principio que ella está defendiendo allí no es someterse a las autoridades, sino la protección de la vida de estos 2. La vida pesa más que la acusen de espionaje. Entonces, si ella podía guardar su moral, su moralidad, ser una ciudadana moral, o respetar la vida, proteger la vida de estos 2. Entonces creo que en ese contexto, allí tú vas a encontrar cuando un principio pesa más que el otro. Pero decíamos que en 1 Corintios 7:39 se nos enseña cómo los cristianos deben de honrar el matrimonio igual que todos, pero en el Señor. Si alguien puede leer 1 Corintios, amén. Mano Medardo.
La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, ¿cuál es la condición ahí? Es con tal de que sea en el Señor. ¿Y qué entendemos con en el Señor? ¿Qué entendemos que dos personas se casen en el Señor? Que sean cristianos, temerosos de Dios, creyentes, ¿verdad? Hombre de fe, mujer de fe, hombre piadoso, una mujer piadosa. Así que puede el creyente casarse con un incrédulo, con una incrédula. ¿Puede el creyente? No, no debe ni, sí, dijeron, puede, podría, pero no debe, no es lo que el Señor ordena es para su pueblo. Tenemos que ser una iglesia santa, un pueblo santo, somos santificados en el Señor, así que la gracia que hemos recibido no es una gracia para que vivamos en libertinaje y tengamos permiso de hacer lo que se nos plazca. La gracia tiene que santificarnos. Es una gracia que hemos recibido, sí, en el Señor no hay condenación, pero es una gracia que viene de un Dios santo, no es un Dios pagano, no es un Dios cualquiera, es un Dios santo. Entonces, la gracia es una gracia santa y el resultado en nosotros debe ser santificación. Así que no podemos malentender lo que es la gracia. Sí, sí, hermano. Amén. En este versículo que acabamos de leer dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y eso lo podemos literal o cómo, porque yo he visto muchos matrimonios de que se casan y está vivo uno de los cónyuges. No que esté vivo, es que haya muerto. El texto dice que haya muerto. Y también, Pero haya muerto. sí, que Sí, ya que es esté viuda. viuda, sí. Pero también el texto no termina allí. El texto dice con tal de que sea en el Señor. Dice con cualquiera, sí, con tal de que sea en el Señor. Ese cualquiera tiene que ser en la congregación, en el pueblo de Dios. Oh, ya, yo pensé que tenía que esperar que muriera para casarse, el cónyuge. Y Claro, si es viuda. sí, pues si es viuda. Si es viuda, sí. Ah, Si es viuda, El muerte literal. Que se muera literal. claro. Sí. No que lo maten, ¿no? No es que me voy a enviudar yo sola. Por lo tanto, dice, los que profesan la religión verdadera, que es la fe en Jesucristo, deberían casarse no con un incrédulo, no con idólatras, ni deberían estar en yugo desigual con los que no son, los que son piadosos casándose con los que son malvados en sus vidas. Sostienen herejías destructoras. Hermano, nosotros podemos conocer a gente muy amable, moralmente buenos ciudadanos, una persona bien educada, profesional, universitaria, una persona que tú dices, wow, solo le falta ser cristiano, solo le falta ser cristiana, me la puso el Señor en el camino, pero no es así. Si nosotros tenemos una cosmovisión de la vida real, bíblica, y entendemos que la persona sin Cristo está muerta en delitos y pecados. ¿Me estoy casando con un muerto? Sí. Nosotros tenemos que ver más allá de las apariencias, porque sí juzgamos por las apariencias.
deberíamos de ver si estas personas van a edificar mi vida o me van a destruir en la fe. Y contemplar muchas otras cosas más, ¿no? Antes de construir una relación basada en la apariencia. No es lícito para un creyente estar haciendo planes con alguien que no es creyente, te va a destruir. No es ayuda idónea, tampoco lo va a ayudar en nada. No es ayuda idónea. En vez de ayudarlo, lo puede separar. ¿Y sabe qué es un yugo desigual? ¿Tienen la idea? Los bueyes. Sí, que cuando hay un buey arisco, violento, y hay uno manso, la idea es que el arisco, el violento, se calme, ¿no? Que aprendan a trabajar juntos. Pero es un problema para el buey manso porque el salvaje siempre tira para su lado. Aunque el buey quiere trabajar, hacer su trabajo bien, el otro lo va a sacar del carril, a estorbarlo en todo el camino. Pero no queremos eso para un cristiano, no te conviene. No te conviene llevar ese sufrimiento. Es una decisión que tienes que tomar bien tomada. No te dejes llevar por tus emociones. Usa el raciocinio, ser razonable. Si esto lo prohibió el Señor, no lo acepten. No importa si su sonrisa es elegante, si te coqueteas, si sientes mariposa en el estómago, no. Esto está prohibido y busca casarte o aconseja a tus hijos, a tus hijas, a que oren o que esperen en el Señor, que busquen en su congregación una cristiana, un cristiano, una persona piadosa, un hijo de Dios, una hija de Dios. Darwin, en ese mismo contexto es bueno aclarar también que hay personas que cuando vienen al Evangelio vienen vienen casados, pero vienen con su pareja que no es creyente, que en ese caso ella está a disposición si dejarlo o seguir con esa persona, porque también podemos ver a alguien y malinterpretar la situación y ver que fulano tiene un matrimonio, un cónyuge que no es cristiano, y podemos llegar a juzgar. Okay. Es bueno aclarar esa parte también. Primera de Corintios, sí, hermano. Entonces yo reconozco que yo desobedecí porque me casé con un impío. Yo estaba separada de las cosas de Dios y ahí conocí a mi esposo, entonces ya yo no me voy a divorciar, ya me casé, ya estoy casada. Ya no puede. Ya no puedo. Entonces ahí no estoy pecando, yo. No, Sí, porque estoy con un impío. No, es Y él a mí no me prohíbe, nada. No, es lo que el hermano estaba diciendo, cuando una persona viene a la fe y ya está casada, digamos, hay un matrimonio, pero uno de los dos, el Señor lo salva, se hace cristiano o se hace cristiana. ¿Cuál es la misión ahí del cristiano? Traerlo a los pies del Señor. Sí, es orar, presentar a tu pareja, que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga gracia con esa persona, Pues que eso lo es salve, que yo hago, orar por que él, lo por él. salve. Ahora sí, la cláusula, creo que es 1 Corintios 5, el asunto es que si esta persona inconversa decide separarse, alejarse de la persona cristiana, por motivo de tu fe, no quiero nada con tu Dios ni con tu religión, no me gustan eso de las iglesias, los cultos, quiero agarrar mi camino. Tú no tienes que atar tu conciencia a esa persona, a decir, yo me voy con él, yo lo voy a convertir, yo lo voy a convertir, yo lo voy a salvar, ¿no? Nosotros no convertimos a nadie, no salvamos a nadie, no somos señores, amos de nadie. La persona en ese sentido debería de tener paz, seguir orando por el Señor. Creo que hasta cierto punto, porque no es el cristiano el que está buscando el divorcio,
No es el cristiano el que manda los papeles de divorcio por correo. Aún así, el cristiano busca la reconciliación, busca la restauración, busca la salvación, busca el perdón de pecados, el perdón de ofensas, todo lo que el Espíritu Santo nos mueve, ¿no? En cuanto sea posible, estemos en paz. Pero si no es posible, no es posible. Entonces el cristiano queda libre. Bueno, 1 Corintios 7 dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro. Verso 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo da un consejo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Verso 12 dice, y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente vivir con él, no lo abandone. O sea, no lo abandones hasta el punto de que hay un común acuerdo, ¿no? Consiente el inconverso vivir con el creyente. Está bien, voy a respetar tu fe, voy a respetar que vayas a la iglesia, que hagas tus oraciones y todo eso. Se dice, no lo abandones, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y aquí hay un misterio en eso. El marido incrédulo es santificado por su mujer. O sea, hasta qué punto el Señor, la gracia del Señor sobreabunda, ¿no? Primera de Corintios 7, todo el 1 Corintios 7 lo puede leer. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Incluso hay un alcance en el pacto de Dios para su pueblo y cómo este pacto alcanza también para nuestras familias, sean incrédulos o incrédulas. Nosotros tenemos que poner a estos incrédulos en oración para que la gracia, la misericordia del Señor que nos ha alcanzado a nosotros también los alcance a ellos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el incrédulo se separa, que se separe. Pues Dios no nos llamó a servidumbre, a estar esclavos, esclavizados, y menos a un incrédulo. O sea, tu conciencia no tiene que decir, no, yo lo voy a seguir, yo me voy con él quiere que deje la iglesia, pues yo le voy a hacer caso. Él quiere que me olvide, que ya no vengan las oraciones, pues yo le voy a hacer caso, porque si no se va a ir de mi casa, si no me va a dejar, no quiere nada con Dios y me está prohibiendo mi fe, me está prohibiendo. Entonces, no tenemos que caer en la idolatría, ¿no? Jesucristo fue claro en eso, cualquiera que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Aquí el único digno de servidumbre, el único digno de que yo le entregue mi vida entera y esté atado a su palabra es el Señor. Con los hombres, en ninguna época, en ningún país, por ninguna razón está justificado que yo me ate a otro hombre. En el caso del matrimonio, un incrédulo que no quiere nada, se quiere ir, que se separe, déjalo ir.
Aquí dice, la santificación es matrimonial y familiar, no personal o espiritual. No. Significa que el cónyuge no salvo recibe bendiciones temporales a causa de que el otro le pertenece a Dios. El cristiano trae la gracia divina a su matrimonio y ésta se derrama sobre su cónyuge, lo cual puede incluso llevarlo a la salvación. Sí. Sí, nosotros no debemos ignorar el alcance de la gracia. La gracia sobreabundante que hemos recibido, ¿hasta qué punto alcanza? Solo para mí, quedan mis hijos afuera, queda mi esposo afuera, o el Señor puede alcanzarlos, o la gracia alcanza, o la misericordia del Señor tenía su fin en mí y ya no hay misericordia para mis hijos, ya no hay misericordia para mi esposo. Yo no tengo que ignorar, definir o limitar la gracia y la misericordia, y aparte que la elección le corresponde a Dios, pero yo tengo que confiar en la bondad de Dios, cuán bueno es Él, cuán grande es su salvación, cuán grande es su misericordia. Santificar a mi familia en oración, y como dice la hermana, las bendiciones a causa de que le pertenecemos a Dios como hijos, como hijas, las bendiciones que el Señor nos provee, nos otorga, alcanzan a nuestra familia, los bienes, las bendiciones, las gracias, las dádivas. Por eso, en ese aspecto, el incrédulo es santificado por su pareja. Así que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de perseverar en la oración por la salvación de nuestras parejas que no son salvos, de nuestros hijos que no son salvos. Creámosle a Dios, creámosle que el Señor tiene abundante gracia, abundante misericordia. Bien, hermano, ahí vamos a parar. Y vamos a aprovechar el resto de lo que nos queda en la noche para orar.